Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre anomalía de Epstein, la clase coordinada por la doctora Rosario Becerra. Modo de introducción. En el año de 1966 fue descrita esta patología por un médico llamado Wilhelm Epstein. Él describió esta patología en una autopsia que realizó un paciente de 19 años de edad que había presentado datos de cianosis, palpitaciones, y posteriormente a eso falleció. Se hizo la autopsia y se encontró que había una valva anterior de la tricúspide normal y que surgía a partir del anillo tricuspidio. Sin embargo, las valvas septales e inferiores fueron redundantes y estas salían del miocardio del ventrículo derecho por debajo del anillo. En el año de 1927 se propuso por primera vez el término de anomalía de Epstein para esta enfermedad y fue hasta el año de 1950 que ya fue reconocida como con el nombre de anomalía de Epstein y ya fue clínicamente reconocida como tal. Esta patología es poco frecuente, representa menos del 1% de todas las cardiopatías congénitas, tiene una prevalencia de 2.4 por cada 100.000 nacidos vivos y una distribución 1:1 entre niñas y varones. Los factores genéticos asociados, se ha encontrado que hay asociación entre gemelos monocigotos y madres gestantes expuestas a benzodiazepinas y litio. La gran mayoría de estos casos son esporádicos y muy raramente se encuentra una presentación clínica familiar. Entonces, como definición, es una cardiopatía congénita cianógena que abarca un amplio espectro de severidad y presentación clínica. Esto dependiendo de la gravedad de la inserción de las valvas de la tricúspide y la funcionalidad del ventrículo derecho, que más adelante lo vamos a hablar. Puede presentarse como una discreta alteración anatómica, que puede tener poca traducción clínica, hasta defectos graves que son incompatibles con la vida, y se han visto muchos casos que puede producir la muerte in útero. Se define como una malformación que está caracterizada por un adosamiento anormal de los velos valvulares de la tricúspide desde el anillo atrioventricular, y como consecuencia de esta inserción anormal, parte de la porción de entrada del ventrículo derecho va a pertenecer al atrio derecho, que esto se le conoce como atrialización del ventrículo derecho, y ahí empieza a presentar la clínica del paciente. Esa está caracterizada por adherencias de la valva septal y posterior del miocardio subyacente. Se va a observar también un desplazamiento apical del anillo funcional de la tricúspide y una dilatación de la porción atrializada del ventrículo derecho, con grados variables de adelgazamiento de la pared libre, lo cual disminuye la funcionalidad del ventrículo derecho como tal. También se observan fenestraciones e inmovilización de la valva anterior y dilatación del anillo tricuspidio. Genéticamente, se han encontrado diversos factores genéticos implicados en la anomalía de Epstein, pero la malformación es más frecuente en gemelos homocigotos, o sea, se ha encontrado relación entre hermanos gemelos, y hay familias con historial de cardiopatías congénitas en las cuales se encuentra más frecuentemente esta patología, y lo que habíamos mencionado de las embarazadas con litio. Para recordar un poco la embriología de la válvula tricúspide, debemos de saber de que las valvas se forman a partir del miocardio ventricular. Esto se origina a partir de la etapa embrionaria del canal atrioventricular, en el cual aparece en la etapa de asa, y se va a dividir en dos orificios, el orificio derecho y el orificio izquierdo, que en su interior forman lo que son las almohadillas endocárdicas. Estas van a formar lo que es la valva tricúspide. Más adelante, en ese proceso de formación, hay un proceso de laminación de la parte interna de las valvas, y luego se convierte en tejido valvular. En este proceso de diferenciación celular, usualmente las valvas, siempre van a ser musculares, y a medida que se va diferenciando y delaminando del ventrículo derecho esas valvas, entonces se van a originar ya el tejido valvular como tal. Y entonces, del orificio derecho, a nivel de la canal atrioventricular, entonces se va a formar lo que es la válvula tricúspide. Entonces, aquí vemos también en esa imagen la formación de a partir de los cojinetes endocárdicos, la delaminación y la formación de las valvas de la válvula tricúspide.
Entonces, en esta imagen observamos que como les mencionaba, las válvulas de la válvula tricúspide se originan de ese miocardio embriológico del ventrículo derecho. Entonces, como observamos en la imagen superior, vemos la delaminación en la imagen. ¿Cómo lo pongo aquí? Perdón. Ahí. En esta imagen superior observamos lo que es la delaminación normal del ventrículo derecho desde el periodo embrionario en el desarrollo del ventrículo derecho, y se va observando que a medida que va pasando el tiempo se produce una delaminación de las capas internas del tracto de entrada del ventrículo derecho, y esta delaminación produce al final lo que son la separación de las valvas de la válvula tricúspide del ventrículo derecho y la funcionalidad como tal. En la anomalía de Epstein, en ese proceso de delaminación, ocurre una disminución en esa separación de las valvas con respecto al ventrículo derecho, lo que produce al final un adosamiento a la porción de la pared libre del ventrículo derecho y la incapacidad de la válvula tricúspide para realizar su función. Anatómicamente, tenemos que la válvula tricúspide está formada por 3 valvas, tiene una anterior, posterior y una septal. Ya mencionamos de dónde vienen las válvulas, estas valvas, y se considera de que la valva anterior tiene una origen embriológico un poco diferente a la septal y la inferior, y por eso usualmente las más comprometidas son estas dos, y la anterior es la menos afectada. Como respecto a la anatomía patológica, ya mencionamos que la falta de delaminación de las valvas del miocardio ventricular es lo que produce este adosamiento de las válvulas. La valva anterior suele ser grande y redundante, y usualmente se forma, la describen en las autopsias como forma de velero. Y también vamos a encontrar desplazamiento de las valvas septales e inferiores lejos de la cruz del corazón y la unión atrioventricular. En esta imagen vemos las inserciones normales de la válvula tricúspide, y en esta otra imagen que está a la par, vemos cómo están adosadas y con muchas trabeculaciones las valvas de la válvula tricúspide. Con respecto al, bueno, eso ya lo habíamos mencionado, lo de la morfología y el desarrollo. Eso es con respecto a la válvula tricúspide. Con respecto al ventrículo derecho, el ventrículo derecho en la anomalía de Epstein se va a dividir en 2 regiones. Tenemos lo que es la porción de entrada, o se le conoce también con el nombre de sinusal, y la porción trabecular o de salida. En la porción de entrada es el área que está involucrada con la malformación, que está integrada funcionalmente con la aurícula derecha. Aquí vamos a observar que puede estar desproporcionadamente dilatada y puede estar formada, de hecho, más de la mitad del volumen del ventrículo derecho puede ser la porción atrializada de esta, es que puede estar incluida dentro del atrio de esa porción de entrada. Luego tenemos la porción trabecular y de salida, que esta área no está implicada en la atrialización y consiste en la otra porción del ventrículo derecho. Esto se va a conocer como el ventrículo funcional, o sea, el ventrículo que ejerce la función como tal del ventrículo derecho. ¿Más ahí, claro? Sí. No son 2 porciones en el ventrículo. Acuérdense que todos los ventrículos son tripartitas. O de manera normal, los ventrículos tienen 3 porciones. Una porción de entrada, o sinusal, como dice ahí. La porción trabecular, que es la porción muscular media. Y la porción de salida, que es... son 3 porciones, no 2 en este caso, ¿no? Okay. Y generalmente la que está más afectada es la porción de entrada en el Epstein, pero puede haber Epstein tan grave que te afecte incluso hasta prácticamente el tracto de salida del ventrículo derecho. En esta imagen podemos observar un corazón con anomalía de Epstein. Aquí observamos una dilatación marcada de lo que es el ventrículo derecho. Y en la segunda imagen vemos cómo está la porción atrializada del ventrículo derecho. Vemos un atrio derecho muy dilatado. Y bueno, y en esta tercera imagen es la vista
sagital del corazón. Con respecto a la válvula tricúspide, la morfología pueden ser variables, puede ir desde presentaciones leves a presentaciones severas. En las presentaciones leves vamos a ver que hay una porción adyacente de la válvula septal e inferior, y estas dos valvas van a estar adosadas a la pared libre del ventrículo derecho, y vamos a encontrar en las formas leves un orificio valvular normal. En los casos severos vamos a encontrar que la valva septal está adosada en su mayor parte al tabique interventricular y la valva inferior en la pared ventricular libre, la pared libre del ventrículo derecho. Pared inferior, a nuestra pared libre. A la valva posterior se le llama también inferior, porque esta es la porción que queda más hacia abajo del corazón. Entonces, es sinónimo valva inferior de valva posterior, y entonces la valva posterior va a estar adosada a la cara inferior del corazón, del ventrículo derecho. En estas formas severas, vamos a encontrar una valva anterosuperior anormalmente elongada y va a estar adosada desde el anillo a una banda muscular entre la porción de entrada y la trabecular del ventrículo derecho. Esto nos va a generar lo que se le conoce como una estenosis pulmonar funcional, que más adelante vamos a hablar de esto. El anillo verdadero de la válvula tricúspide no corresponde al orificio funcional de la válvula tricúspide. La porción que separa el anillo verdadero del funcional es la zona lateralizada del ventrículo derecho. Este anillo verdadero entonces puede tener dilatación e insuficiencia, o también puede estar estenótico. Las valvas, como hemos mencionado, más afectadas entonces van a ser la valva septal y la valva inferior. Las características de estas valvas va a ser que la valva anterior es una valva larga y que está adherida al anillo valvular, contiene múltiples fenestraciones, va a tener cuerdas tendinosas cortas y mal formadas y puede desplazarse hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. La valva septal y la posterior generalmente son tejidos rudimentarios o algunas veces están ausentes y pueden presentar bordes libres con cuerdas tendinosas o músculos papilares. Así también pueden estar adheridas al endocardio. Y el punto de desplazamiento máximo de estas comisuras entre la valva inferior y la septal, como la vemos aquí, es el adosamiento a nivel del ventrículo derecho de las valvas de la válvula tricúspide, en el cual en el proceso de laminación no se logró completar y quedan adosadas en todo el cardio ventrículo derecho. Tenemos que esta patología puede tener defectos característicos asociados. Los más comunes son una CIA, ostium secundum, presente en del 80 al 94% de los pacientes, y el resto de los pacientes pues tiene un foramen oval permeable. También pueden presentar una CIB, que la mayoría de las veces es una CIB perimembranosa y puede estar acompañada de una atresia pulmonar. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho es frecuente y la podemos encontrar como una atresia pulmonar verdadera, una estenosis pulmonar, o podemos encontrar también estenosis a nivel de las ramas de la arteria pulmonar. Otro defecto asociado es la persistencia del conducto arterioso, y en menos frecuencia podemos ver coartación aórtica, estenosis subaórtica, prolapsos de la válvula mitral y de tejido mitral accesorio. También podemos encontrar bandas musculares en el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica bicúspide o algunas veces válvula aórtica trésica. En un 18% de los casos podemos encontrar displasia ventricular izquierda que han sido caracterizados como semejantes a un miocardio no compacto. Con respecto al sistema eléctrico del corazón, el haz de His usualmente se encuentra el nodo sinusal en posición normal. Puede encontrarse un electrocardiograma normal, las ramas del haz de His normales, pero muchos de los casos, aproximadamente del 15 al 20% de los pacientes, tienen predisposición a arritmias, que vamos a hablar un poquito más adelante. Esta es la clasificación de Carpentier, se fue creada en el año de 1988 por Carpentier y colaboradores, y describen la clasificación. Esta se divide en 4 tipos, va de la A a la D, y miran las características tanto del ventrículo derecho como la inserción de las valvas de la tricúspide. Actualmente, pues, esta no está tan utilizada esta clasificación para tomar decisiones en esta patología,
y tampoco para decidir la conducta quirúrgica, pero sí nos ayuda para clasificar la gravedad de la presentación clínica de la enfermedad. La clasificación de Carpentier, entonces habíamos mencionado, la tipo A está caracterizada por un volumen del ventrículo derecho verdadero, es adecuado. O sea, el ventrículo derecho tiene un tamaño o un volumen normal. La valva anterior tiene una movilidad libre y solo vamos a encontrar desplazamiento moderado a nivel de la valva septal y lateral. Y la cámara atrializada va a ser pequeña y contráctil. Así, bueno, todos los pacientes, o la mayoría de ellos, son asintomáticos. La tipo B está formada por un ventrículo derecho muy pequeño. La porción atrializada del ventrículo derecho es grande y vamos a encontrar una valva anterior que todavía se mueve libremente, pero vamos a encontrar un marcado desplazamiento de las valvas septales y posteriores que van a estar muy adheridas a la pared ventricular. Luego tenemos la presentación, la clasificación en la tipo C, que la valva anterior de la tricúspide va a estar severamente restringida en su movilidad. Aquí hay afectación grave de todas las valvas. Va a haber desplazamiento e hipoplasia marcada de las válvulas septal y posterior, y en estos casos podemos encontrar obstrucción de la vía de salida del ventrículo derecho. Y vamos a encontrar un ventrículo derecho que es pequeño y una porción atrializada que es muy grande. Y la última, la D, que es la presentación más severa, vamos a encontrar una tricúspide sacular, vamos a encontrar una válvula tricúspide que está completamente adherida a la pared ventricular, y en estos casos ya podemos encontrar asociación con estenosis o atresia tricúspide. Con respecto a la fisiopatología y las manifestaciones clínicas de la enfermedad, vamos a encontrar que el curso clínico de la misma va a depender, como habíamos mencionado anteriormente, del aparato de la válvula tricúspide, o sea, la morfología y la inserción de las valvas, el tamaño del ventrículo derecho, la función que por la cantidad de la porción atrializada del mismo está funcional nada más, o sea, la parte funcional del ventrículo derecho, y si hay o no defectos en el septum interatrial. La presentación clínica, entonces, la podemos dividir en dos. Tenemos la presentación leve, la presentación severa. La presentación leve puede, la mayoría de los casos, pasar inadvertida, y algunas veces hasta la vida adulta el paciente no presenta sintomatología clínica, y usualmente los hallazgos en esta patología son hallazgos incidentales en una exploración física, ocultar un soplo, o pacientes que ingresan por taquicardias supraventriculares por vías accesorias, y en ese momento se hace el diagnóstico de la anomalía de Epstein. De esta leve, algunos pacientes pueden tener una presentación moderada a medida que va pasando el tiempo. Cuando tienen una CIA grande, como el cortocircuito es de derecha a izquierda, entonces puede presentar cianosis, que va a ir aumentando progresivamente y va a ir en deterioro la clase funcional, y ahí es cuando se hace el diagnóstico. Pero está la presentación severa, que usualmente es en neonatos y lactantes pequeños. Esta se va a diagnosticar en el periodo neonatal, y algunas veces se puede hacer el diagnóstico a través de ecografía prenatal, donde se observa la dilatación grave de las cavidades derechas. Con respecto a la clínica del Epstein neonatal, vamos a encontrar que la característica clínica más importante de estos pacientes es la cianosis, que depende de la severidad de la obstrucción a nivel del ventrículo derecho. La cianosis progresiva se va a manifestar cuando hay cierre del conducto arterioso. Esto va a generar aumento de la hipoxia y va a producir acidosis metabólica en el paciente. También podemos ver datos de hepatomegalia de moderada a severa, y en algunos casos, bueno, en los casos graves podemos encontrar hipoplasia pulmonar secundaria a la cardiomegalia intraútero. Esta hipoplasia pulmonar es generada por el poco flujo que recibe la arteria pulmonar durante su periodo de formación en la gestación. La clínica de Epstein neonatal, entonces, también al examen físico vamos a encontrar un choque de punta en el borde esternal inferior izquierdo,
Al examen físico encontramos un desdoblamiento de S2 por retraso de conducción en el ventrículo derecho y una disminución o un segundo ruido que va a ser único y una disminución en el S1. También se puede auscultar un soplo sistólico en la región esternal inferior de intensidad de 2 a 4. Y esto es secundario a la insuficiencia tricúspide. En los neonatos y lactantes menores, bueno, estos niños debutan con falla cardíaca derecha, cianosis profunda, y usualmente esta presentación clínica va a ser en la clasificación que habíamos mencionado anteriormente, los niños que tienen clasificación COD, que son las presentaciones clínicas más severas. El ventrículo derecho funcional pequeño, aquí vamos a encontrar lo que le conocemos como una atresia pulmonar funcional. Esta atresia funcional se puede confundir como una atresia pulmonar verdadera y es importante hacer la diferenciación. Esta se produce porque hay resistencias pulmonares elevadas y el ventrículo derecho no es capaz de proveer el flujo anterogrado por esas resistencias vasculares pulmonares elevadas. Entonces esto va a producir o va a perpetuar el choque cardiogénico en estos pacientes y la presentación clínica tan grave que tienen. Esto es importante, justo lo que no mencionaste de ahí de tu diapositiva, que lo que nos permite reconocer que sea una atresia pulmonar funcional es la presencia de insuficiencia pulmonar. O sea, aunque veamos una mínima insuficiencia pulmonar en esa válvula, ese es un dato de que puede ser una atresia pulmonar funcional y no una atresia pulmonar verdadera. Sí. Para hacer ese diagnóstico diferencial, eso es lo que se observa. Que haya flujo a través de la válvula y aunque sea un poco de flujo. Puedes no encontrar flujo, o sea, que no tengas flujo y que la circulación pulmonar dependa completamente del conducto arterioso, pero lo que puede llamar la atención a que esa es que estás viendo una atresia pulmonar funcional, es que le veas algo de insuficiencia, por mínima que sea, pero que tenga algo de insuficiencia la válvula pulmonar. Bueno, la circulación en el EBSEIN, la presentación neonatal, habíamos referido, ¿verdad?, que la presentación clínica son las formas de adosamiento más severas. Podemos encontrar en estos niños también una circulación compensada. Esto se debe a que hay desplazamiento de la valva posterior septal leves, lo que habíamos mencionado, y la valva anterior es poco redundante, o sea, la presentación clínica no es tan severa, y el niño, a medida que van disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares, la cianosis y la presentación clínica inicial va disminuyendo y él clínicamente va mejorando. Pero cuando el paciente tiene cianosis grave, y ya tiene una presentación clínica, como hemos mencionado, de un adosamiento grave de la valvas y un ventrículo derecho pequeño con poca función, vamos a encontrar que en los niños cuando nacen hay unas resistencias vasculares pulmonares altas. El ventrículo derecho funcional no va a tener la fuerza suficiente para vencer esas resistencias pulmonares. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay poco flujo anterogrado y vamos a encontrar lo que mencionamos anteriormente de una atresia pulmonar funcional. O sea, la válvula pulmonar no está atrésica como tal, pero por la poca presión que genera el ventrículo derecho y las altas resistencias pulmonares, el flujo que va a llegar a través de esta válvula pulmonar hacia los pulmones va a ser insuficiente. Además de esto, podemos encontrar una insuficiencia tricuspidia grave y la presión a nivel del atrio derecho, que es tan elevada, va a generar ese cortocircuito de derecha a izquierda a nivel de la CIA, y esto va a manifestar la cianosis en el paciente en el periodo neonatal. Existe lo que se le conoce como shunt circular, que este es como un círculo vicioso en el proceso de adaptación del niño en la vida postnatal. Recordemos que al momento de nacer hay insuficiencia pulmonar. Esta insuficiencia pulmonar va a condicionar la inestabilidad del paciente, hipoxia severa y bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Lo que hemos mencionado anteriormente. Tiene un ventrículo derecho funcional pequeño que no logra tener fuerza suficiente para mandar la sangre hacia la arteria pulmonar. Esto, seguido por la insuficiencia tricuspidia grave y la CIA, va a haber regurgitación a través del ventrículo derecho, a través de la atrialización y regresa al atrio derecho, pasa a través de la CIA
y luego esta sangre pasa al atrio izquierdo, llega al ventrículo izquierdo, y como el gasto sistólico es muy pobre, llega la sangre a través de la aorta y el cortocircuito manda la sangre de la aorta hacia la arteria pulmonar y regresa nuevamente a través de el ventrículo derecho, y así se va formando el círculo vicioso, y esto va a generar bajo gasto cardíaco y un choque cardiogénico perpetuado en los pacientes neonatales. Lo que es importante aquí es, estos niños, por lo que decíamos de la estenosis funcional o de la atresia funcional inicial, van a ser dependientes de un conducto arterioso. Entonces uno generalmente utiliza prostaglandinas para mantener permeable el conducto arterioso, pero tiene que ser uno o estar muy cauto y muy vigilante de que no se establezca esta circulación pulmonar, porque puede haber un momento en el que ese conducto arterioso te incremente la insuficiencia pulmonar y eso promueva esa circulación o cortocircuito circular, y entonces puede ser que ese niño en ese momento no necesite ya cierre del conducto arterioso. Pues lo importante de aquí es que el conducto puede favorecerte una mayor insuficiencia pulmonar y favorecer este cortocircuito circular. Es lo que mencionaba la doctora. Entonces, esa menor precarga que llega al ventrículo izquierdo produce bajo gasto sistémico, y de ahí deriva la clínica que observamos nosotros en estos pacientes: la hipotensión grave, la hipoperfusión, la acidosis metabólica, que es lo que al final pues, puede descompensar al paciente y llevarlo a la muerte. El diagnóstico de esta patología, pues sabemos que la podemos realizar con múltiples estudios. La radiografía de tórax usualmente es muy característica en estos niños, aunque dependiendo de la severidad de la presentación clínica, menos del 10% va a tener un tamaño de corazón normal, pero usualmente lo que vamos a encontrar, dependiendo, como mencionaba, de la condición, de la clasificación que habíamos mencionado, de la severidad de adosamiento y del tamaño del ventrículo derecho, puede tener un contorno de la silueta cardíaca semejante a un balón. El pedículo vascular va a estar angosto por la disminución. Ya hemos mencionado el tamaño de la arteria pulmonar, porque este es un proceso desde la vida intraútero. El flujo a nivel de la arteria pulmonar es pobre, entonces el desarrollo de la misma también va a ser pobre, y vamos a encontrar entonces en la placa el pedículo vascular angosto. El tronco de la arteria pulmonar va a estar cubierta por la dilatación del infundíbulo del ventrículo derecho, por eso tampoco se va a observar en la radiografía de tórax, y la cardiomegalia es producida por la dilatación del atrio derecho y la porción atrializada del ventrículo derecho. Algunas veces se puede pensar que esta cardiomegalia está dado por el crecimiento de cavidades izquierdas, pero en realidad es el atrio derecho que está dilatado y puede desplazar la silueta cardíaca hacia la izquierda. Entonces, como les mencionaba, dependiendo de la presentación clínica del paciente, podemos encontrar diferentes radiografías. El flujo pulmonar disminuido es la característica principal, es la presentación habitual que habíamos mencionado. Algunos pacientes pueden tener características de hiperflujo pulmonar. Esto principalmente es cuando los casos de Epstein no son tan graves y están asociados a defectos septales, ya sea del atrio o ventrículo, que son grandes y que tienen una válvula tricúspide normal. Estas se van a comportar como cardiopatías de hiperflujo. Y los pacientes que tienen un flujo pulmonar normal en la radiografía de tórax, también podemos ver los pacientes que tienen una presentación leve y que no tienen defectos septales, atriales o ventriculares muy grandes y no les producen ningún tipo de repercusión. Aquí podemos observar, estas son radiografías de pacientes del hospital, en las que observamos la cardiomegalia, que es a expensas del atrio derecho, y vemos un pedículo pulmonar angosto, y la forma característica que tiene la radiografía en los casos graves, que es la forma de balón. Con respecto al electrocardiograma, los hallazgos frecuentes en estos pacientes, vamos a encontrar ondas P altas altas y acuminadas, que esto es secundario al crecimiento del atrio derecho. Algunas veces también podemos encontrar P melladas, que nos habla de crecimiento de atrio izquierdo, y esto ya es en casos más severos.
El PR va a estar alargado en aproximadamente 40% de los casos. El eje del QRS va a estar desviado hacia la derecha, va a estar entre más 90 o más 130 grados. Y vamos a encontrar ondas Q pequeñas en las precordiales. ¿Cómo se le pone esto? Entonces, lo que me mencionábamos, acá no se observan tan grandes las P, pero son ondas P altas. Podemos encontrar también ondas Q en las precordiales que van de B1 a B4. Va a haber una onda Q pequeña que es seguida de una onda R y una onda T negativa. Perdón, sí. Podemos encontrar una característica es el bloqueo de rama derecha. Cuando no observamos bloqueo de rama derecha, debemos recordar que estos pacientes usualmente tienen vías accesorias y tienen un síndrome de preexcitación. Si el paciente no presenta a nivel del electrocardiograma un bloqueo de rama derecha, entonces debemos sospechar que este paciente de hecho tiene un síndrome de preexcitación. Y esto es importante porque la mayoría de los pacientes, como habíamos mencionado, pueden presentar arritmias. La arritmia más frecuente es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿verdad? Pero también pueden, de hecho, debutar con taquicardias supraventriculares, flutter atrial o fibrilaciones atriales, que usualmente es lo que produce al final la muerte del paciente. Por ejemplo, en los flutter atriales podemos encontrar lo que son los embolismos paradójicos, ¿verdad? Y por eso es importante realizar el diagnóstico de este bloqueo de rama derecha y el crecimiento de, la onda P altas, ¿verdad? Y las T invertidas a nivel de B1, B2, B3 y B4. Con respecto al diagnóstico por ecocardiografía, se considera que es el estudio de elección para el diagnóstico de la anomalía de Epstein. Permite evaluar tanto la inserción de la válvula tricúspide como la mitral, ver las características de las válvulas, de las válvulas y de las valvas, y podemos observar también el desplazamiento del punto de inserción anular de la valva septal hacia el ápex del corazón. Existe una medición que se le conoce como índice de desplazamiento. Este se utiliza para hacer el diagnóstico a nivel ecocardiográfico de cuánto hay de desplazamiento de la válvula o la distancia del punto de inserción de la válvula anterior de la válvula mitral al punto de inserción de la válvula septal de la tricúspide. Y esto se relaciona con la superficie corporal del paciente. Si tiene un desplazamiento de más del 8 milímetros por metro cuadrado, entonces ya estamos considerando que es un Epstein grave. Y pues si tienes más de 8 milímetros por metro cuadrado de superficie, es el ya es diagnóstico. Pero eso no te habla de que sea de gravedad. Grave. De hecho, este índice de desplazamiento solamente sirve para confirmar el diagnóstico cuando tienes casos leves. O sea, cuando tienes casos leves debes indexarlo y si te da más de 8 milímetros, pues ya confirmas el diagnóstico de Epstein. Pero no te sirve para la clasificación de leve, moderado o grave. Es este. El índice es el Meyer, que es el que sí se utiliza para clasificar la gravedad. Estas se sacan las áreas del ventrículo del atrio derecho con el ventrículo derecho entre el área del ventrículo derecho más el ventrículo izquierdo y el atrio derecho. Esta relación derecho más la porción atrializada del ventrículo derecho, eso va a ser como el denominador, y lo vas a dividir entre el ventrículo derecho funcional o verdadero, con más el área del ventrículo izquierdo y del aurículo izquierdo. Esto va a dar diferentes grados, entre más elevado sea, es más grave. El grado 1 es de menos de 0.5 y se extiende hasta grado 4 cuando es más de 1.5, y esto nos ayuda a determinar
también la gravedad. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se pasa? Okay. Estas solo son ejemplos de pacientes en ecocardiografía de este hospital, en el que podemos observar un corte de 4 cámaras, en el que se observa la insuficiencia tricuspidia y el adosamiento de las valvas de la válvula tricúspide. Observamos también un atrio derecho que está muy dilatado, ¿verdad? Y pues un ventrículo derecho que es pequeño. Podemos observar en este eco, que es una ecografía en un paciente neonatal, en el que se observa el foramen oval con un cortocircuito bidireccional. Podemos observar el atrio derecho muy dilatado y la gravedad del adosamiento de las valvas de la válvula tricúspide. Bueno, en este caso, ese es un paciente de diagnóstico prenatal. Este es una narcocardiografía prenatal en donde se observa la severidad de la atrialización del ventrículo derecho. Vemos un atrio izquierdo muy dilatado, una CIA grande y el adosamiento de las valvas de la válvula tricúspide. Y observamos aquí el ventrículo derecho funcional, que es sumamente pequeño. Con respecto al cateterismo cardíaco, la anomalía de Ebsen, pues realmente no es un estudio que se utilice de rutina. Esto, pues, principalmente porque al realizar un cateterismo cardíaco hay riesgo alto de desencadenar las arritmias en el curso del procedimiento. Actualmente se ha dejado este estudio únicamente para los pacientes, lo que se necesite valorar las presiones para llevar a una fisiología univentricular. Por lo tanto, actualmente se ha dejado de ser una herramienta diagnóstica de elección y usualmente pues se utilizan mejor métodos no invasivos como el ecocardiograma, en el cual se puede ya estadificar la gravedad de la anomalía de Ebsen sin necesitar un cateterismo cardíaco. Este es un cateterismo de un paciente con Ebsen grave, un adolescente, que pues se le realizó cateterismo para valorar llevar a fisiología univentricular. Entonces está indicado solamente en estos casos. La resonancia magnética también es una opción para realizar el diagnóstico o para complementarlo. Esta lo que realiza son mediciones cuantitativas a nivel del atrio derecho y también miden lo que es el tamaño ventricular. A través de la utilización de medio de contraste con gadolinio nos puede ayudar a medir el gradiente de fibrosis miocárdica y también ver cómo está la función sistólica del ventrículo derecho. Entonces, a través de resonancia magnética utilizan lo que se le conoce como índice de severidad, que es parecido al índice que se realiza con ecocardiograma para ver la gravedad y la disfunción del ventrículo derecho y la severidad de la atrialización de la patología. Estas solamente son imágenes que muestran ejemplos de pacientes con anomalía de Ebsen. Podemos observar el tamaño grande de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. En esta imagen se observa el atrio derecho, la porción atrializada, que es la que está aquí. Aquí se observa el atrio derecho,
Luego, esta es la porción atrializada y vemos aquí la porción funcional del ventrículo derecho. Y luego sacan las mediciones, como observamos aquí, para sacar el índice de severidad de la patología a nivel de, utilizando resonancia magnética. Y es algo para lo que es también muy útil la resonancia magnética. Acuérdense que es que nos permite evaluar la presencia de fibrosis, ¿no? Presencia de fibrosis en el ventrículo izquierdo, que nos va a predecir también disfunción del ventrículo izquierdo y también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Nos va a predecir la disfunción que puede presentarse del ventrículo izquierdo en un posoperatorio, ¿no? Bueno, como con respecto al tratamiento médico de los pacientes, el tratamiento, el manejo que es más importante es el del neonato. El objetivo del manejo neonatal es bajar las resistencias pulmonares y este manejo debe ser agresivo. Primero, se debe determinar si hay o no obstrucción a nivel de la válvula pulmonar, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, para luego tratar de mantener un equilibrio ácido-base. Se debe también iniciar manejo inotrópico, diuréticos y vasodilatadores. Se debe utilizar oxígeno suplementario y en algunas ocasiones pues, se puede necesitar óxido nítrico inhalado con el objetivo, como habíamos mencionado antes, de bajar las resistencias pulmonares. La infusión de prostaglandinas es importante para mantener el conducto arterioso permeable y buscar la cirugía lo más tardíamente posible. Entonces, fisiopatológicamente el objetivo de esto es disminuir esas resistencias vasculares pulmonares con ayuda del óxido nítrico. El ventrículo derecho funcional, buscar que este ventrículo derecho sea capaz de generar un gasto efectivo y un flujo anterógrado suficiente para mejorar el gasto sistémico. Si se logra hacer esto y el paciente se estabiliza, estos neonatos pueden ser egresados sin intervenciones, pero en algunas ocasiones solamente se puede estabilizar el paciente y tener que hacer algún tipo de intervención. En los niños y en los adultos, pues es un poco diferente. Los pacientes que cursan asintomáticos y se les hace el diagnóstico, únicamente se debe vigilar, hacer una vigilancia clínica y seguimiento por la consulta externa y dar profilaxis para antiendocarditis. Los pacientes que ya presentan insuficiencia cardíaca congestiva pues se deben de tratar con digitálicos y diuréticos. Y los pacientes que presentan fibrilación atrial o flutter se les debe tratar con anticoagulación, beta bloqueadores o realizar la ablación de la vía accesoria que está produciendo la arritmia. Con respecto a la corrección quirúrgica, pues hay muchos tipos de abordajes quirúrgicos en estos pacientes. Con respecto un poco hablando de la historia de la cirugía de la anomalía de Epstein, se comenzó a realizar cirugías en el año de 1958. Fue Hunter quien realizó el primer intento de corrección total y lo que intentó fue crear una válvula competente con reposición de las válvulas desplazadas. Inicialmente, pues, este intento fue fallido en el año de 1963. También, otro cirujano reemplazó de manera exitosa la válvula tricúspide con una prótesis mecánica. Para el año de 1779, Danielson describió la importancia de hacer una aplicatura a nivel del ventrículo derecho, realizar una plastía tricuspidia y hacer el cierre de la CIA y la reducción con atroplastía. Para el año de 1991, Starnes se realizó lo que es la paliación univentricular con cierre del orificio de la válvula tricúspide con un parche de pericardio. Esto como para realizar una atresia tricuspidia pues creada para llevar a una fisiología univentricular. Esta técnica todavía se utiliza y pues, tiene el mismo nombre de Starnes, que fue quien la utilizó por primera vez. Carpentier también la realizó una técnica que es la aplicación longitudinal del ventrículo derecho, utilizando, bueno, la valva anterior se va a desinsertar y posteriormente se va a insertar en un anillo protésico con rotación con dirección a las manecillas del reloj.
Esta es similar a la que se utiliza la técnica de Da Silva. En el año 1997, Seveny realizó una valvuloplastía tricuspidia con un punto único y creó una válvula monocúspide competente. Y pues la cirugía actual, que es la más reciente y la que se está implementando actualmente es la técnica de Da Silva, en la ahorita vamos a explicar adelante. Los principios del tratamiento quirúrgico, bueno, primero es realizar un cierre total o subtotal de las comunicaciones interatriales, reparar o reemplazar la válvula tricúspide para disminuir de esta forma la insuficiencia tricuspidia. Se busca eliminación de las arritmias, se busca también una aplicatura selectiva del ventrículo derecho atrializado, realizar atrioplastía de reducción derecha. También se busca aumentar el flujo pulmonar, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, y pues posteriormente, si tiene el paciente defectos asociados, se busca reparar, ya sea el cierre de la CIB, si hay obstrucción a nivel de tracto de salida del ventrículo derecho también. ¿Epilepsia neonatal severo? Las indicaciones para la cirugía. Válvulas del lado se ve derecho. así, ¿no? Una cosita epilepsia. No, Se puede ver. una válvula que se ve así, como que estuviese floja y está así como bailando solita. No es epilepsia. Puede ser. Ajá. Algo así muy bien, una vez Javier me comentó. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Que lo cierre, por favor. Mira, estás. Bueno, las indicaciones para la cirugía van a ser, bueno, primero, los recién nacidos críticamente enfermos que no responden a tratamiento médico. Usualmente lo que se busca es alargar el tiempo en el que se debe intervenir el paciente, por lo que primero se hace el manejo médico en estos pacientes neonatos y si no mejora, entonces se va a tener que realizar una cirugía. Si se logra pasar esta etapa neonatal y el paciente mejora, entonces la corrección temprana es la ideal. Usualmente se debe realizar de los 2 a los 5 años, ¿verdad? Al inicio de la dilatación ventricular. Esto pues ha llevado un poco de controversia porque si el paciente no presenta alteraciones en su clase funcional, entonces usualmente se trata de alargar el proceso de la cirugía. Otra indicación importante es la cardiomegalia progresiva. Un índice cardiotorácico mayor de 0.6 se considera ya una indicación quirúrgica. Además de esto, la cianosis progresiva, si el paciente ya tiene saturaciones al aire ambiente por debajo de 80%, es una indicación para realizarla. La clase funcional es importante. Si el paciente tiene intolerancia al ejercicio o fatiga y ya tiene una clase funcional 2 o más, ya se debe considerar una cirugía correctiva. Si el paciente presenta embolismo paradójico, es una indicación absoluta. Y si el paciente presenta eventos continuos de arritmias ventriculares o atriales, entonces debe de ser operado. Estas arritmias son las que no responden al manejo médico o que ya se le realizó un estudio electrofisiológico y aún así el paciente persiste con las arritmias. Otras indicaciones son la insuficiencia cardíaca congestiva progresiva y si el paciente presenta endocarditis infecciosa a nivel de la válvula tricúspide se considera como una indicación absoluta para realizar la corrección quirúrgica. Con respecto a la cirugía en niños, ya habíamos mencionado que se recomienda la edad de corrección entre los 2 y los 5 años. La meta siempre va a ser llevar a una corrección biventricular. Si no es posible, se busca realizar una corrección ventricular 1,5. Eso se hace en casos de dilatación o disfunción del ventrículo derecho. Se busca entonces realizar un Glenn bidireccional que va a disminuir la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho de un 35 a un 45%. Las técnicas que se utilizan principalmente en epilepsia neonatal, se han creado algoritmos en los cuales nosotros lo que debemos de evaluar en el neonato es primero la estabilidad hemodinámica del mismo. Entonces, el algoritmo inicia, ¿verdad? Si el paciente tiene sospecha o diagnóstico de anomalía de Epstein,
debemos de ver si el paciente está hemodinámicamente estable o no. Si el paciente está hemodinámicamente estable, entonces tenemos que dar manejo médico, como habíamos mencionado anteriormente, tratar de disminuir las resistencias vasculares pulmonares y continuar la observación. Habíamos mencionado también que la cirugía no es la primera opción. De hecho, el manejo médico debe de ser agresivo, como habíamos mencionado, para lograr la mejoría clínica del paciente y que logre regresarse para llevarlo a vigilancia y lograr la cirugía en unos años posteriores. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, se debe de también realizar manejo médico con el objetivo también de bajar las resistencias vasculares pulmonares y aquí. Entonces vamos a tener tres opciones. Debemos de ver si el paciente tiene una atresia pulmonar funcional, que habíamos mencionado el significado de esta. Es cuando hay flujo anterógrado, pero el ventrículo derecho no tiene la suficiente capacidad para bombear sangre a través del tronco de la arteria pulmonar. También tenemos que ver si el paciente tiene una atresia anatómica, que esta sí ya es una de las malformaciones asociadas, o si está el circulant shunt, que es lo que habíamos mencionado del shunt circular a través del conducto arterioso. Entonces, si el paciente tiene una atresia pulmonar funcional, entonces, pues lo que debemos de hacer, si el paciente ya tiene prostaglandinas, es detener las prostaglandinas, buscar que se logre un flujo anterógrado a nivel de la arteria pulmonar, que esto es pues bajando las resistencias vasculares pulmonares, y pues se valoraría realizar la observación. Después, si el paciente mejora, y si no mejora, pues se valoraría realizar la cirugía. Si tenemos un paciente que tiene atresia pulmonar anatómica, o sea que sí hay una atresia pulmonar como tal, no es funcional, sino que sí existe, definitivamente no hay más opción que realizar abordaje quirúrgico. Y si el paciente tiene ese shunt circular que habíamos mencionado, este es el paciente más grave. Este shunt circular va a perpetuar el estado de choque y acidosis metabólica del paciente, por lo que es necesario primero hacer una ligadura de la arteria pulmonar y luego realizar el abordaje quirúrgico del paciente. Otro algoritmo que se utiliza también para valorar si el paciente neonatal requiere o no cirugía es ver cómo está el tamaño anatómicamente funcional del ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho funcional es muy pequeño, entonces pues se va a realizar lo que se le conoce como cirugía de Stars, que ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Y el objetivo de esta es como crear una atresia tricuspidia para llevar posteriormente a la paleación univentricular. Los criterios de la cirugía univentricular en estos pacientes es que debe de tener un ventrículo derecho funcional muy pequeño, que tenga la morfología de la válvula tricuspide pobre, que tenga un jet de insuficiencia tricuspidia de menos de 3 metros sobre segundo, o que la presión sistólica del ventrículo derecho esté arriba de 30 milímetros de mercurio. Si el paciente, esto es con el paciente tenga un tamaño anatómicamente funcional muy pequeño. Si el tamaño o el tamaño anatómicamente funcional del ventrículo derecho es adecuado, entonces esto nos puede llevar por dos rutas. Primero, después de ver si el tamaño es adecuado, hay que ver si la válvula tricúspide tiene una morfología adecuada para realizar o no una valvuloplastía. Si tiene una morfología adecuada, entonces lo que vamos a hacer es ver si tiene o no atresia anatómica de la válvula pulmonar. Si sí tiene, entonces hay que hacer valvuloplastía de la válvula tricúspide y
pues lo que se puede hacer es llevar a un Rastelli, que sería una conexión del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Si no tiene atresia de la válvula pulmonar, entonces lo que se va a hacer es una valvuloplastia de la válvula tricúspide. Si el paciente no tiene una anatomía favorable de la válvula tricúspide, entonces después de la valvuloplastía se va a hacer el stance modificado, que es el que vamos a hablar más adelante. Y esto posteriormente pues se va a tomar dos rutas, o se puede llevar posteriormente a hacer una paliación de una cirugía univentricular o llevarlo a un 1,5. La corrección entonces biventricular usualmente se va a utilizar cuando hay clasificación de Carpentier A o B, que la válvula tricúspide tenga adecuada anatomía y que haya un adecuado tamaño del ventrículo derecho y la atresia pulmonar no es contraindicación. Entonces, posteriormente, como habíamos mencionado, hay que ver si el paciente tiene o no una atresia funcional o si tiene una atresia anatómica. Si el paciente tiene una atresia anatómica, entonces hay que ver dos cosas. Primero, si el paciente tiene un ventrículo derecho que es pequeño, con una insuficiencia tricuspidia moderada o leve, entonces lo que se busca es realizar una fístula de Blalock-Taussig o una atrioplastía. Si el paciente tiene una insuficiencia tricuspidia moderada o grave, entonces debemos de ver dos cosas. Primero, si el ventrículo derecho es pequeño, entonces se debe de llevar a la paliación de stance, que es llevarlo buscando una fisiología univentricular. Y si el paciente tiene un ventrículo derecho adecuado, entonces se lleva a una fisiología biventricular y se puede hacer una reparación del ventrículo derecho con la arteria pulmonar colocando un tubo, que sería realizar el Rastelli. Y si el paciente tiene una atresia pulmonar funcional, entonces igual, vemos el tamaño del ventrículo derecho, si es pequeño o es grande o es normal, y luego de esto, pues si el paciente tiene una atresia anatómica, perdón, una atresia funcional, más un ventrículo derecho pequeño, el paciente automáticamente entraría a protocolo de trasplante. Si el paciente tiene un ventrículo izquierdo de tamaño normal, debemos de valorar si hay o no insuficiencia tricuspidia leve, moderada o severa. Si el paciente tiene una insuficiencia tricuspidia leve y tiene un ventrículo izquierdo normal con una atresia pulmonar funcional, entonces se debe de iniciar óxido nítrico y sildenafil para disminuir las resistencias vasculares pulmonares y ver si el flujo de la pulmonar, como es una atresia funcional, mejora. Si la resistencia baja y el flujo a través de la arteria pulmonar mejora, entonces lo que se va a realizar es una fístula de Blalock-Taussig y posteriormente realizar un Glenn. Si el paciente tiene una insuficiencia tricuspidia moderada o severa, aquí se debe de hacer la reparación biventricular, siempre y cuando el ventrículo izquierdo tenga un tamaño normal. Si el paciente tiene una atresia pulmonar funcional más un ventrículo izquierdo de tamaño normal, pero está inestablemente crítico, entonces se debe de hacer una ligadura a nivel de la arteria pulmonar. Habíamos mencionado que era lo del shunt circular y se lleva a una fisiología univentricular a través de la paliación de stars, o se puede hacer una fístula de Blalock-Taussig o híbrido. Entonces, con respecto a la corrección biventricular, la cirugía, los pasos claves en la reparación biventricular son, bueno, primero la movilización de las valvas de la válvula tricúspide, hacer una aplicación y obliteración del ventrículo derecho atrializado, reducción de anillo verdadero
realizar una atrioplastía de reducción, buscar hacer una fenestración o cierre parcial del septum interatrial, y lo que se busca es establecer la continuidad del ventrículo derecho de la arteria pulmonar y hacer el cierre de la CIB si hay una CIB presente, que son las cardiopatías asociadas. Una de las técnicas utilizadas es la técnica de Knoth-Craig, que es la técnica de monocúspide. Aquí lo que se realiza es una movilización adecuada de la valva anterior. Lo que busca es mejorar la cooptación con el septum ventricular para mejorar la competencia valvular. Entonces, los pasos a seguir de esta reparación biventricular: primero lo que se va a realizar es obliterar la valva posterior por colocación de un punto que inicia en el seno coronario y termina en la comisura anteroposterior. Lo que se va a realizar es crear, después de realizar esta aplicación, se van a crear dos orificios: el orificio tricuspidio principal y se va a realizar un orificio tricuspidio caudal. El orificio caudal es obliterado con aplicación de un punto vertical. Y esto lo que va a hacer es como aplicar el ventrículo derecho atrializado. Posteriormente a esto, la valva anterior se delamina, o sea, se separa de donde está adosada en el ventrículo derecho y se va a estirar hasta el septum ventricular. Luego se va a hacer un cierre de la CIA fenestrada, de la CIA, y se va a dejar una fenestra pequeña. Se va a hacer una plastía del atrio, y en caso de que haya atresia pulmonar, se va a colocar un tubo, como sería un trastel, y se coloca el tubo del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, o un parche transanular con válvula monocúspide. Esto, al final, bueno, el objetivo es llevar a una corrección biventricular y disminuir la insuficiencia tricuspide. La técnica más utilizada actualmente es la técnica de Da Silva. Esta es una corrección más anatómica. Se realiza una delaminación de las tres valvas para crear un tejido de coaptación valvular tricuspidio. Entonces, lo que se busca es realizar una coaptación de las valvas realizando un giro de 360 grados de las valvas para crear un cono. Entonces, aquí podemos observar en las imágenes la corrección de la técnica. Entonces, bueno, la primera incisión que se realiza es a pocos milímetros del anillo verdadero. Luego se extiende hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj con unas tijeras y pues se va a dejar un espacio entre la valva anterior y el ventrículo derecho. Entonces, posteriormente a esto, se hace una rotación de estas valvas hacia las 10 o 12, acorde a las manecillas del reloj, y se van a ver una desinserción de las valvas del anillo funcional de la tricúspide. Entonces, bueno, posterior a eso se hace una delaminación de las valvas y se realiza, lo que se busca hacer es unas neocuerdas tendinosas autólogas a partir de tejido fibromuscular, y luego se hace un cono. La creación del cono se realiza con puntos simples, y entonces lo que se realiza es a nivel del nuevo anillo valvular y el vértice del ápex, la aplicatura de la porción atrializada del ventrículo derecho. Entonces lo que vamos a ver es que se va a hacer una aplicatura del atrio que está, o de la porción atrializada del ventrículo derecho, y se va a hacer una especie de cono con las valvas que se delaminaron de lo que estaba adosado o adherido al ventrículo derecho, y se hace una especie de cono creando unas neocuerdas tendinosas, y luego se hace el cierre de la CIA dejando una fenestra y se hace la atrioplastía de la
de la porción atraviesada del ventrículo derecho. Con respecto a esa con la corrección biventricular, esta es la técnica más utilizada actualmente y pues casi la mayoría de los casos se busca hacer una corrección biventricular. También hay opciones para realizar reparación univentricular. Esto se va a hacer solamente si la válvula es incompetente y hay presencia de conducto arterioso. Se debe también hacer con facho fenestrado, se cierra la válvula tricúspide para permitir la descompresión del ventrículo derecho. Entonces, eso es lo que habías mencionado anteriormente, que es esa técnica de Stearns, en la cual la meta es crear una atresia tricúspide funcional para descomprimir el ventrículo derecho. También se busca crear una CIA no restrictiva y posteriormente pues buscar realizar una fístula de Blalock y reducir el ventrículo derecho atrializado. Esta técnica univentricular, la cirugía de Stearns es como la más importante. En esta lo que se realiza es una plastía de la porción atrializada. O sea, lo que se busca es disminuir lo que es el tamaño del atrio. Disminuir el tamaño del atrio. Posteriormente a esto se coloca un parche fenestrado en la conexión atrioventricular. De lo que se coloca es un parche que tapa la unión atrioventricular derecha, o sea, realizando como una atresia tricuspidia funcional. Después de esto se hace una septectomía atrial, o sea, la CIA se busca hacer mucho más grande, ¿verdad? Y después se hace una ligadura o sección del TAP para quitar el flujo anterogrado del tronco de la arteria pulmonar y después realizar una fístula de Blalock-Taussig con la finalidad de mejorar el flujo hacia las ramas pulmonares y esto con el fin de llevar posteriormente a una fisiología univentricular. Y el otro procedimiento de la fisiología univentricular que se utiliza es el procedimiento de Sano, en el que se coloca un parche fenestrado de la válvula tricúspide distal al septum membranoso. Esto porque disminuye el riesgo de bloqueos atrioventriculares. Se busca extirpar la pared libre del ventrículo derecho y reducir la dilatación del ventrículo derecho y su efecto de compresión en el ventrículo izquierdo. Entonces, al final tiene una similitud a la técnica de Stearns y lo que se busca también es al final realizar una fisiología univentricular en el paciente. Las últimas opciones quirúrgicas que tenemos es el recambio valvular o reemplazo valvular y ese solamente se usa cuando se quiere realizar una reparación cuando la reparación de la válvula tricúspide no es posible o ya se buscó hacer una reparación de la propia válvula del paciente y hay una falla en esta cirugía. Ahí es cuando se decide colocar una válvula prostésica. Actualmente, pues, las válvulas prostésicas que se utilizan son las biológicas, porque tienen una mejor durabilidad en los pacientes con Epstein, y la utilización de medicamentos como los anticoagulantes, pues, no se van a utilizar. Y otra de las ventajas es que tiene más durabilidad en los pacientes pediátricos. No se utiliza mucho lo que son las válvulas mecánicas porque se van asociados a eventos tromboembólicos, sobre todo en pacientes que tienen disfunción derecha. Entonces, por eso es la opción de colocar válvulas biológicas. Entonces, las indicaciones para el reemplazo valvular son la ausencia completa de la valva septal, que haya una fuerte muscularización de la valva anterior y que haya un marcado anclaje de los bordes de la valva o fuerte sugestión de la valva anterior con una mínima delaminación. O sea que estos reemplazos valvulares se realizan solamente en casos extremos de anomalía de Epstein y en los casos en los que no haya una opción para realizar una pues plastía de la válvula propia del paciente. Y la última opción pues ya es el trasplante cardíaco cuando todas estas técnicas han fallado y pues no tiene otra opción el paciente.
Y ya. La doctora se fue a quirófano, doctor. Ah, pero está en silencio. ¿Alguna pregunta, algún comentario, chavos? ¿Quiénes quedamos? Todos, doc. Bueno, reforzar un poquito lo que preguntó la doctora en cuanto a cuando hablaron de Epstein neonatal. En realidad, la válvula permeable en el Epstein neonatal está desarrollada y está permeable. Se llama atresia pulmonar funcional porque el ventrículo tiene incapacidad por el por el tamaño del ventrículo verdadero, tiene poca capacidad de vencer las resistencias vasculares pulmonares. Y es por eso, ese es el punto fisiológico por el cual el niño mejora una vez que han caído las resistencias vasculares pulmonares. Son casos muy graves, de muy difícil manejo. Han habido algunos intentos, como se mencionó, de convertirlos a una atresia tricuspidia. Intentos quirúrgicos de corregirlos, convirtiéndolos a atresia tricuspidia. El poner a veces un Blaylock es contraproducente porque el ventrículo derecho se anega y hay más fuga hacia el ventrículo derecho que gasto pulmonar con el Blaylock o con el stent en el conducto. Entonces la recomendación es, para muchos es manejo médico el que se debe hacer en estos niños. Creo que ese es el comentario más importante. Es un comentario que quería reforzar yo. La válvula está permeable, pero no hay flujo anterógrado, entonces hay que considerarlo como atresia. Muy bien, creo que está completa la clase. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, vamos a trabajar. Me avisan cuando esté lo del